Hola, buenos días. A ver, ¿me escucho? A ver, no sé si me escuchan. Ok, parece que sí. Buenos días. Vamos a iniciar con la continuación del video de la semana pasada, donde estamos platicando sobre las claves, como claves para desarrollar, para ayudar a nuestros hijos a desarrollar sus talentos. Como padres, pues es muy importante para nosotros que tengamos la conciencia de que somos un factor clave para nuestros hijos, para ayudar a nuestros hijos a desarrollar sus talentos. Entonces, eh, es importante que nos preparemos, es importante que estemos atentos al comportamiento, a los gustos de nuestros hijos, que pongamos las herramientas adecuadas en todo momento para que ellos vayan descubriendo poco a poco sus talentos, su misión en la vida. La semana pasada platicamos sobre los dos primeros puntos. Para repasarlos, pues el primero hablábamos de cómo nosotros podemos crear ambientes ricos, ambientes creativos para descubrir talentos y desarrollar las habilidades de nuestros hijos. Y el segundo punto era observarlos, siempre estar atentos a ver cuáles son las inclinaciones naturales de ellos. Eso nos va a dar una pista muy clara de cuál es el camino que debemos seguir. Aunque nuestros hijos sean pequeños o que sean adolescentes, esto nos va a ayudar siempre a ir proporcionándoles las herramientas que ellos necesitan para lograr este fin. Entonces, en esta segunda charla, vamos a tratar dos temas que a mí en lo particular me gustan mucho y que son muy importantes. Bueno, todos son importantes, pero este me gusta porque requiere como estar muy, muy atentos. Entonces, el tercer punto, que iniciamos con este tercer punto de 6 que vamos a ver, se refiere a exponer a nuestros hijos al mayor número de actividades y de disciplinas posibles. Les voy a explicar. Álvaro Bilbao, en su libro El cerebro de los niños explicado a los padres, nos dice que todos los niños nacen con una predisposición genética a ciertas habilidades matemáticas, lingüísticas, artísticas, físicas, etcétera. Y que a medida que ellos crecen, conforme van madurando, van estando estos genes listos para desarrollarse. Sin embargo, es clave tener un ambiente propicio para esto. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, a que es imprescindible que nosotros acerquemos a nuestros niños a todo tipo de disciplinas y actividades para que ellos prueben y empiecen a descubrir si les gusta o no. Yo siempre recomiendo que sean como cursos cortos. A veces inicia un ciclo escolar, entonces inscribimos a los niños en alguna actividad y a los 3 o 4 meses los niños pues se dieron cuenta que no les interesa, que no es lo que pensaban. Y bueno, todo el resto del año se convierte en una lucha porque vaya, entonces va de mal humor, va sin ganas, le quita tiempo de juego y entonces no se disfruta y no se cumple el objetivo. Yo recomiendo que sean cursos cortos y que se acuerde desde un inicio que pueden ser unos meses de prueba para ver cómo se siente tu niño y así no pierde tanto tiempo. Entonces, en un ciclo escolar puede probar o acercarse hasta 2 o 3 disciplinas en lugar de solo una. Estamos hablando aquí específicamente para desarrollo de talento. Quiero aclarar eso porque para otro tipo de, de virtudes, bueno, es como la constancia y la perseverancia, podemos trabajarlo por otro lado, pero que si se acuerda desde un inicio que vamos a entrar a probar en algunas disciplinas, pues entonces pueden tomarse decisiones en el camino y si el niño no es su gusto, no es por ahí, entonces sí podemos cambiar de actividad. A ver, por ejemplo, eh,
Hay muchas disciplinas, si buscas en tu ciudad, en el lugar donde vives, va a haber centros de cultura, bibliotecas públicas, porque tampoco se trata de hacer unas grandes inversiones y que se lleve todo el esfuerzo de la familia en que el niño esté probando, pero sí es importante que lo acerquemos, por ejemplo, si tú quieres que tus hijos aprendan algo artístico, entonces te acercas a algún centro de cultura, algo musical, por ejemplo, entonces al acercarte aquí va a haber diferentes actividades que tú puedes ir probando con ellos, por ejemplo, no sé, flauta o violín, guitarra. Tampoco se trata de que sí invirtamos o que, por ejemplo, si un niño, una niña, tu hija te dice, mamá, quiero gimnasia, me gusta, entonces tú ya compraste todo el equipo y buscaste la mejor escuela y no se trata de eso, se trata de ir acercándolos poco a poco a la disciplina que ellos tengan interés. Por un lado, esto es muy importante, que ellos, escuchar que ellos, qué es lo que ellos tienen que decir, qué es lo que ellos les gusta y les interesa. Por otro lado, tú como mamá a veces te das cuenta de la habilidad que tienen y ellos no se han dado cuenta. Entonces ahí es donde es muy importante en ese punto que tú eh, dirijas un poco el aprendizaje de tu hijo. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy particular. Nosotros sabíamos por un estudio de las inteligencias múltiples de Howard Gardner que uno de nuestros hijos tenía un alto, muy desarrollada la inteligencia musical, aunque él nunca había estado cerca de ninguna disciplina, no tocaba nada, nada en el aspecto musical. Entonces, eh, cuando, cuando empezamos nuestro proyecto educativo, pues para mi esposo y para mí era muy importante que se acercaran a la música y entonces decidimos clases de piano. Por supuesto, nosotros iniciamos con un teclado, no iba a ser una gran inversión y eran clases de piano para los tres. Al cabo de 3 o 4 meses, nuestro hijo, el que tenía la inteligencia musical ya detectada en el estudio, empezó a desarrollar esa habilidad y ese gusto. Entonces, ahora, 2 años después, él sigue avanzando mucho en la música, compone piezas de piano. Entonces, él no estaba muy de acuerdo, realmente él no nos pidió entrar a la clase de piano, pero para nosotros era importante que él descubriera, entonces fue necesario empujar un poco para que él descubriera este talento que él tiene. Entonces, es muy importante esta parte de acercarlos a ellos a sus intereses o a los que no son sus intereses, porque si tú te estás dando cuenta que él tiene alguna habilidad, entonces ahí es donde es importante que tú actúes y que le proporciones las herramientas, como ya hablábamos la semana pasada. Entonces, eh, a esto me refiero con acercarlos al mayor número de disciplinas posibles, pero que no sea un gran esfuerzo para toda la familia. Hay clases de pintura, no sé, en bibliotecas públicas, de ajedrez, hay ligas deportivas en los municipios, de fútbol, de béisbol, si la inclinación es el deporte. Hay hay clases de música en casas de cultura, en centros culturales. Entonces, el asunto aquí es que busquemos la forma de que sea mm, lo más accesible posible en cuanto a tiempo, dinero, esfuerzo, pero que sí tratemos de que estemos, de acercar a nuestros hijos a estas disciplinas para que ellos puedan ir probando de qué se trata. Y bueno, de aquí, que va muy ligado, pasamos al cuarto punto, que se trata de observar, de escucharlos. Aquí ya no nada más es observar, como la semana pasada comentábamos, aquí ya es escucharlos. Ellos ya están en la disciplina y ahora los escucho y veo qué tienen que decirme. Mamá, es que no me interesa el taekwondo, no tiene que hacer todas las cintas del taekwondo,
ya probó, ya lo conoció y no es su interés. Entonces, está bien que siga algo deportivo, algo físico, es importante para los niños, pero si no es taekwondo, puede ser otra disciplina, porque hay niños que son buenos en un deporte, pero son excepcionales en otro. Entonces, que no estén de acuerdo, que no les guste un tipo de disciplina, no quiere decir que no les guste ninguna disciplina. Entonces, relacionada, por ejemplo, con el deporte o con la música. Si a un niño no le gusta el piano, no quiere decir que no le guste la música. Tal vez su pasión y su talento mayor es el canto o es el violín. Entonces, siempre es muy importante escucharlos, escuchar qué tienen que decirnos y sobre todo para efectos del talento, del desarrollo del talento, es no pierdas mucho tiempo en una disciplina que no le interesa y no le apasiona, porque eso solo trae conflictos para llevarlo a la clase, porque le quita tiempo. Entonces, eh, para el talento específicamente, no pierdas mucho tiempo porque realmente su periodo donde ellos pueden probar muchas disciplinas, pues es muy corto. Entonces, es preferible que vaya a 3 disciplinas en un año a que solo una que no le interesa o que te causa conflicto. Es mi caso personal. Por ejemplo, yo estuve en muchas clases donde iba mi hermana mayor, mi mamá me llevaba a mí, estuve en TAP y en pintura y en hawaiano, y la verdad es que nunca me gustó, pues mucho, lo hacía, solo lo hacía porque ya estaba. Pero cuando yo estaba en cuarto de primaria, tenía unos 10 años, llegó a mis manos un volante eh, y, y llegué de la escuela, lo guardé, eso fue en la escuela, lo guardé, y cuando llegué a mi casa marqué el número, pedí informes, y cuando llegó mi mamá, le enseñé, hola Ale, le enseñé el volante y le dije, mamá, a 3 cuadras de mi casa hay una clase de ballet clásico y me interesa y cuesta tanto y la inscripción es tanto y necesito esto. Y entonces ahí sí me quedé, porque era mi interés, porque yo había tomado esa iniciativa. Entonces sí es muy importante escuchar a nuestros niños. Me quedé muchos años y lo disfruté muchísimo y fue algo que me ayudó mucho en mi desarrollo físico y personal y emocional. Eh, y, y bueno, me dio muchas herramientas. Entonces era algo que yo disfrutaba y que hasta la fecha, la verdad, me encanta. Entonces, pero ahí donde radica la importancia de escucharlos, de saber cuáles son sus intereses y de observarlos, porque si tú los observas, aunque no te digan, tú ves la habilidad que tienen, entonces puedes ir empujando un poquito la dirección por ahí. Claro que sin descuidar otros aspectos. Si tu hijo es más intelectual, si le gusta la lectura, pues hay cursos de ajedrez, de lectura y redacción, no sé, de debate, hay tantísimas cosas. No lo vas a meter a béisbol y a fútbol y a todas para reforzar porque no estamos desarrollando el talento natural que tiene. Entonces, recordemos que lo que queremos es tener un ambiente propicio para que esos genes que traen naturalmente desarrollen y exploten en todo su potencial. Entonces, eh, son los 2 tips que vimos este día en esta charla, que es exponer a nuestros hijos al mayor número de disciplinas posibles sin que esto represente un gran esfuerzo para la familia, ni económico, ni de tiempo, ni de ningún tipo, en la medida de las posibilidades, por supuesto, y escuchar qué tienen que decirnos, cuáles son sus intereses. Y bueno, yo pondría ahí un inciso, un paréntesis, que es cuando tú los observes y veas que ellos no han descubierto ese talento, entonces tú puedes dirigirlos un poco y exponerlos a las actividades que tú sabes que tienen una habilidad y que no lo han descubierto. Entonces a veces hay que ayudarles un poquito. Y bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana para ver los últimos dos puntos de las claves del desarrollo del talento. Muchas gracias. Bye bye. Bye, Ale.